Buenas tardes amigos de Perú 21, bienvenidos una vez más a La Voz del 21, mi nombre es Ricardo Monzón. El día de hoy, martes 26, hemos publicado una encuesta de Ipsos en exclusiva para Perú 21, una encuesta que tiene relación con lo que dice la ciudadanía respecto a la instalación de un Congreso bicameral, que es algo que se ha aprobado hace poco tiempo en el Congreso de la República en segunda legislación y que ya está saneado y sacramentado a partir del 2026. Vamos a tener dos cámaras en el Congreso de la República, una Cámara de Senadores y una Cámara de Diputados, y eso pues se da en un contexto en el que necesitamos mejorar la calidad de nuestras leyes y mejorar la representación nacional con una cantidad de casos complicados, difíciles que hemos visto de ciertos legisladores y que obviamente desprestigian la imagen de esta institución tan importante del país. Estos resultados tienen relación como que, por ejemplo, en una de las consultas se menciona si están a favor, si están a favor o en contra sobre esta instalación de dos cámaras, y hay un 45% aproximadamente que está a favor, entre los que dicen que sí quieren tener un Senado y una Cámara de Diputados, y los que dicen que están a favor pero con otras reformas adicionales. Y a contraparte hay un 48% que dice lo contrario, ¿no? Y así hay otros cuadros que usted puede observar en nuestra edición impresa, en la web y también en este momento, porque lo vamos a analizar junto con Lucas Gersi, que es abogado constitucionalista y ya está con nosotros desde la línea. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y muy feliz de estar contigo acá en Perú 21. Sí, gracias doctor por acompañarnos. En principio, uno a veces piensa de que la ciudadanía está en contra de ese tipo de reformas que son fundamentales, importantes, pero vemos que la ciudadanía está dividida, o sea, no está en contra necesariamente de la bicameralidad, sino hay, digamos, posiciones encontradas. ¿Cuál es el primer comentario que usted podría ensayar sobre estas cifras iniciales de la encuesta, doctor? Correcto, la verdad que a mí esta encuesta me ha sorprendido tremendamente, porque lo que uno escucha como un cliché es que la población está en contra de la bicameralidad prácticamente en un 80 o 90% y que todo el mundo odia el Congreso y quiere prácticamente incendiarlo o dinamitarlo, ¿no es cierto? Entonces ver que prácticamente la población está dividida 50 contra 50, algunos números más, algunos números menos, la verdad que me sorprende mucho, ¿no es cierto? Y yo creo que es una muestra de que de repente los peruanos estamos teniendo más madurez política y más madurez institucional. Yo creo que la propuesta de la bicameralidad, Ricardo, es una propuesta que no es perfecta, que tiene algunas fallas, pero que en general está bien. Y está bien por varias razones. El Senado puede corregir los errores de la Cámara de Diputados. Si hay bicameralidad, los procedimientos parlamentarios funcionan mejor. No son procedimientos express, porque una Cámara es la que acusa y la otra la que resuelve. Entonces, acusaciones constitucionales como estas que hemos tenido en el tema de la Junta Nacional de Justicia van a llevarse a cabo de una mejor manera. Además, si hay un Senado, es mucho más fácil hacer nombramientos, por ejemplo, de defensor del pueblo o de tribunal constitucional, que son nombramientos que hasta ahora han sido con una sola Cámara dificilísimos de nombrar. Es decir, yo creo que es una buena medida y yo creo que los peruanos se están dando cuenta, digamos, de eso, ¿no? Y esta es una Sí. encuesta que nos llena de optimismo, ¿no es cierto? En general. Ahora, hay un porcentaje también, doctor, de personas que dicen que están de acuerdo con el Senado, pero que debería estar acompañada de otras reformas adicionales que No, ayuden justamente al sentido de esta reforma constitucional. ¿Cuáles podrían ser esas normas que podrían empezar a debatirse en adelante, ya habiéndose aprobado la bicameralidad? muchas de estas reformas que son muy buenas ya se están discutiendo en el Senado, en el Congreso. Por ejemplo, una reforma interesante es la renovación del Congreso por partes. Es decir, en lugar de que todo el Congreso se renueve al mismo tiempo, renovar la mitad de diputados y la mitad de senadores a mitad de periodo presidencial. Yo creo que esa propuesta sería muy buena. ¿Por qué motivo? Porque le da al pueblo el poder de fortalecer al presidente o de debilitar al presidente a mitad de su mandato, dependiendo del presidente, de si el presidente lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. En Estados Unidos, por ejemplo, es así. En Inglaterra, en muchos países del mundo también es así. A mitad del periodo hay una elección parlamentaria parcial para que el pueblo pueda premiar al gobierno y castigar a la oposición o al revés.
y eso puede servir como una válvula de escape. Si es que hay un presidente que lo está haciendo muy bien y hay una mayoría parlamentaria obstruccionista que no lo deja gobernar, a mitad de periodo se le puede reforzar su mandato. Claro. Al revés, ¿no? Si hay un presidente que es un desastre y hace corrupción, a mitad de mandato se le puede reducir su bancada. Entonces, con esa propuesta podríamos tener nosotros un parlamento, digamos, que responda mejor a la ciudadanía. Claro. Entonces, yo creo que hay muchas reformas, ¿no? Ujú. Pero que vamos en buen camino. Y esta reforma de la bicameralidad, de verdad, es una reforma histórica, porque desde hace décadas se sabía que lo correcto, lo necesario para el país era regresar a la bicameralidad y faltaba simplemente voluntad política para poder hacerlo realidad. Y este Congreso, con todos sus defectos y con todos sus problemas, lo ha hecho realidad y eso lo tenemos que reconocer. Sí. Ahora, ¿No? yo me pregunto si esta renovación a mitad del periodo que usted menciona, que es una reforma que se va a discutir y eventualmente se Ujú. podría aprobar, iría de la mano quizá con un aspecto de la encuesta que señala que, a pesar de lo que hemos mencionado, que la mitad de la población está a favor de la bicameralidad, dentro de los que están en contra hay un 21% que señala estar en contra no solamente del Congreso bicameral, sino también con la propia existencia del Congreso. Y quisiera Ujú. preguntarle, porque definitivamente es algo que nunca debe ocurrir, en una democracia el Congreso es fundamental, pero quizá esta mala imagen de ciertos congresistas, por ejemplo los mochasueldos, que han sido sancionados, muy pocos de la cantidad que ha sido denunciado públicamente, le está dando una mala imagen a tal punto de que hay un porcentaje importante de la población que piensa de esta manera, ¿no? Bueno, el Congreso es de alguna manera como la piñata de la política peruana, ¿no? ¿Qué cosa es? Es facilísimo, no hay nada más fácil que sacarle la mugre al Congreso y atacar al Congreso. Inclusive hay figuras caudillistas de la política peruana, el más reciente de los cuales es Martín Vizcarra, que su carrera política la construyeron alrededor de sacarle prácticamente el ancho al Congreso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el resultado del populismo y es el resultado también de la escasa cultura democrática que tenemos en nuestro país. Yo tuve la oportunidad de viajar por muchos lugares de Perú, a dar conferencias, a recolectar firmas contra la Asamblea Constituyente. Y cuando íbamos a muchas ciudades, muchos pueblos del Perú, había gente que me decía, yo no quiero democracia, yo para qué quiero la democracia, yo lo que quiero es un dictador y que entre con tanques al Congreso. Y si disparan el Congreso y lo explotan, mejor. Literal, ¿no? Muchas personas en el Perú me dijeron eso. Entonces vivimos en un país donde no existe una conciencia todavía de qué es el Estado de Derecho y tenemos que trabajar para resguardar y fortalecer el Estado de Derecho, ¿no? Entonces, en eso estamos y ese es un trabajo que tarda, ¿no? Que no es de un día para otro, sino que va a tardar en nuestro país. De acuerdo, doctor. Una última consulta en referencia a dos cuadros más que hemos publicado el día de hoy en Perú 21, esta encuesta de Ipsos. Uh -huh. Una de ellas está referente a consultar a la ciudadanía si va a afectar positivamente en la calidad de las leyes, la Uh -huh. bicameralidad. Y también, nuevamente, la ciudadanía está dividida. Hay un 42% que dice que afectará positivamente a la producción de leyes de calidad y un 49% que dice lo contrario. Y el otro cuadro que, digamos, sí está clarísimo lo que piensa la gente respecto a los costos que va a demandar tener un Congreso bicameral con más congresistas, por supuesto, como ya se ha establecido. Hay un 72% que cree que va a aumentar los costos. Y Uh -huh. eso pensando de que además se pudo haber inclusive incorporado una cantidad mayor de congresistas con el Congreso bicameral. ¿Cuál es su opinión sobre estas dos cifras, doctor? A ver, el tema de los costos siempre ha sido el argumento, digamos, en contra de la bicameralidad, ¿no? Yo creo que hay que tomar en cuenta que el Congreso es un porcentaje mínimo del presupuesto público. El dinero del Estado no se gasta principalmente en el Congreso. El Congreso es diminuto. El presupuesto público se gasta en el Poder Ejecutivo, se gasta en los municipios. Entonces, finalmente, lo barato sale caro, ¿no? Y al revés. Nosotros tenemos que invertir un poco más en el Congreso para poder tener mejores leyes y evitar malas leyes que generen grandes gastos. Entonces, por un lado, hay que invertir un poco más en esto. De Por otro acuerdo. lado, es verdad que el Congreso a veces genera una mala imagen por tener despilfarro, ¿no? Por ejemplo, a veces los congresistas tienen esta semana de representación que a veces parece una semana de puros viajes, ¿no? Y todo pagado por el contribuyente. De repente habría que eliminar o restringir esta semana de representación.
que, ojo, esta semana de representación se creó en el año 2005, en el gobierno de Toledo. Antes no existía, ¿ah? Antes los congresistas no viajaban a cuenta del contribuyente, sino que se dedicaban a trabajar en su despacho permanentemente. Entonces, de repente, yo creo hoy día que hay Zoom, los congresistas no deberían tener viajes pagados, ¿no? Si quieren viajar, que viajen con su plata. De repente esa puede ser una reforma, ¿no? De Yo creo acuerdo, que muy además interesante. podríamos nosotros inclusive impulsar una política de austeridad, limitando de manera más severa la cantidad de asesores que puede tener cada parlamentario, ¿no? Reducir este tema de los asesores parlamentarios de repente se puede ser también una medida. Puede haber bicameralidad con menos gasto, ¿no? Lo que a mí sí no me ha gustado tanto son unas cosas raras que han metido pues en el proyecto, ¿no? No es el proyecto perfecto. Por ejemplo, lo óptimo es que diputados presenten normas y Senado o las apruebe o no las apruebe, y que si el Senado rechaza un proyecto de ley de diputados, que lo devuelva. Pero en la norma que han aprobado, el Senado puede modificar lo que hace la Cámara de Diputados. Es decir, de repente la Cámara de Diputados presenta una cosa y el Senado aprueba otra cosa totalmente distinta que no ha sido aprobado por la Cámara de Diputados. Es decir, ahí hay un error, ¿no? Como decía un abogado hace poco, de repente una Cámara aprueba un elefante y la otra aprueba un ratón. Es decir, ahí hay un problema. Otra cosa que a mí no me gusta es que se permita que gente muy joven que ha sido diputado pueda postular a senador, ¿no? De repente yo creo que es mejor que todos los senadores tengan que ser personas mayores, que hay una regla un poco distinta. Pero esos son detalles. Al final yo creo que la propuesta es muy buena y yo quiero, sobre todo, una reflexión histórica, ¿no? El Fujimorismo era los grandes enemigos de la bicameralidad, porque Alberto Fujimori fue quien eliminó pues la bicameralidad. Pero la bancada fujimorista, de alguna manera, podemos decir que ha evolucionado, ha aprendido, ¿no es cierto? Y ahora sí fueron los que más impulsaron la bicameralidad. Entonces yo creo que esta es una muestra de madurez política, de aprendizaje político y que va a contribuir a reducir el caos y la inestabilidad en nuestro país. Creo que es un buen paso adelante. No es suficiente, pero igual es un muy buen paso hacia adelante. De acuerdo, doctor. Le agradezco mucho por su análisis, por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Bien, ha sido Lucas Gersi, abogado constitucionalista, comentando las cifras que hemos publicado el día de hoy en Perú 21 sobre una encuesta de Ipsos exclusiva para nuestro diario referente a los temas relacionados a la bicameralidad, la instalación de 2 cámaras parlamentarias en el Congreso de la República, lo cual se va a hacer efectivo desde el año 2026. La mitad de la ciudadanía está a favor, la mitad está en contra. No es tan abrumador el respaldo o el rechazo a esta aprobación constitucional, esta reforma constitucional del Congreso de la República. Ha habido más de una sorpresa. Lo invitamos a que vea los cuadros que hemos publicado el día de hoy en nuestro diario, en nuestra versión impresa, web y por supuesto en todas nuestras plataformas. Así que sigan conectados a Perú 21.